Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de su discusión presupuestaria, debió suspender la sesión tras conocerse los graves hechos ocurridos en el recinto Carlos Macera, dependiente del Sename, esto en Talcahuano, donde resultaron heridos a bala 2 menores de edad, así también como un carabinero con herida cortante, esto en medio de un operativo que se realizaba en estas dependencias del Servicio Nacional de Menores. Se toma la determinación de suspender las sesiones de la Cámara y convocar también a una sesión especial para que los ministros de Justicia y del Interior den cuenta de lo ocurrido. Vamos a conversar de este tema con el diputado Gastón Saavedra. Él representa al distrito número 20 en la región del Biobío, que incluye precisamente la comuna de Talcahuano, donde él además fue alcalde. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy buenos días, Gabriela. Muy bien, a pesar de la situación que estamos viviendo en Talcahuano y particularmente en el distrito, pero esto tiene efectos nacionales. Esto no es una noticia menor, es una situación compleja en donde nuevamente el Servicio Nacional de Menores y todos sus aparatajes que están llamados a proteger a los niños se ven superados por una situación que vamos a conversar. Sí, diputado Gastón Saavedra, como usted es conocedor de la zona, me gustaría que nos comentara el estado de este recinto que depende del Servicio Nacional de Menores, cómo funciona, había tenido denuncias previas de mal comportamiento o había tenido más bien un trabajo normal, podríamos decir, con los niños que están ahí, porque antes de la entrevista usted me decía que este recinto más que nada acoge a menores de edad vulnerados en sus derechos, más que niños que hayan cometido algún tipo de delito. Sí, son niños que efectivamente están vulnerados en sus derechos, están extremadamente, diría yo, complicados respecto a la convivencia familiar y en ese recinto yo no puedo catalogarlo de normal, pero sí hay situaciones que yo creo que también a partir de lo que hoy día ocurrió debieran investigarse y debieran zanjarse porque deben transparentarse en todo lo que nosotros hacemos en la vida, en el país y particularmente con nuestros niños y niñas y adolescentes, tener efectivamente claridad meridiana de lo que está ocurriendo con el servicio que se presta, con cómo se protege la niñez, cómo se recupera la niñez y cómo ellos se le entregan elementos para poder reinsertarse en la sociedad. Y eso significa que hay que revisar cuáles son las condiciones en que están estos niños que van a estas instituciones y a estos centros justamente para ser protegidos, para ser recuperados, para ser bien tratados. Entonces allí también hay una parte de los hechos que ocurrieron que deben ser investigados porque no puede ser solamente centrado en una de las partes, que por cierto hay que hacerla, pero yo pediría también la investigación por parte de quien corresponda, si será el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Justicia, todos los que tengan que hacerlo tienen que desarrollar esta amplia investigación al interior del centro además. Sí, diputado Gastón Saavedra, según los antecedentes que estamos revisando y según los entregados por Carabineros, el operativo fue a eso de las 16:30 donde se solicitó la presencia de Carabineros para trasladar a un menor en una ambulancia del SAMU que había sido descompensado. Ahí se produjo algún tipo de trifulca entre menores que comenzaron a agredir a los funcionarios policiales, piedras, otros elementos contundentes. Hasta el momento se descarta la presencia de un arma blanca y ahí entonces se produce en los disparos por parte del sargento Mogabre, que efectúa 3 disparos. Lo estoy revisando acá la información con su pistola fiscal de 9 milímetros. Los proyectiles impactaron en las piernas de 2 menores de 17 y 14 años. Uno de ellos debió ser intervenido, el otro se encuentra con lesiones leves. El hecho de que Carabineros ingrese con armas a un recinto del Sename y que no logre controlar la situación. Sabemos que los ambientes en los recintos del Sename no son fáciles, son complejos, pero que una institución policial ingrese y que ocupe armas de fuego, ¿qué le parece a usted esa situación, diputado? Mira, evidentemente creo que ahí es otra de las partes que hay que explicar, o sea, cuál era la situación de salud del niño, o sea, por qué se produce esta descompensación y cuál es cómo se toma esta decisión de llamar al SAMU y llamar a Carabineros. O sea, esas son las partes que tienen opacidad y que debiéramos aclararlas y que debieran al mismo tiempo sancionar a los responsables de las decisiones que se tomaron.
porque evidentemente se produce una situación inaceptable. El uso de la fuerza desproporcionada por parte de Carabineros de ingresar a un centro, yo conocedor del lugar, la verdad es que es tremendo, porque es primera vez que ocurre una situación como esa en ese hogar. No han existido actos de indisciplina o de trascendencia mayor como para llamar a Carabineros a apaciguar el lugar. Entonces me parece tremendamente extraño, complejo y decidor que un carabinero haya tenido que recurrir a su armamento, que comúnmente es para otro tipo de acciones, actos delictuales, en fin, pero llegar a esa condición, llegar a esa situación de usar el armamento, me parece una acción desproporcionada en el uso de la fuerza y además en absoluta desigualdad respecto de que eran niños y que no me pareció apropiado. Además, lo que yo siento es que ahí el uso de la fuerza no se controló y al mismo tiempo no se previó por parte de quienes determinaron la presencia de carabineros, cómo se hacía la acción de campamento que tenía que darse seguramente para poder proteger al personal del SAPU que estaba prestando los servicios para trasladar al niño que estaba descompensado. Ahora, diputados, serían entonces dos temas los que hay que investigar aquí. Primero, la situación en la que trabaja este hogar dependiente del Sename en Talcahuano por una serie de quizás irregularidades que pueden haber en su funcionamiento, porque un niño se descompensa, por qué se tiene que llamar al SAMU, por qué se tiene que llamar a Carabineros. Y segundo, me imagino también, diputado Saavedra, una investigación al interior de la institución de Carabineros, ¿no? Cuando estamos viendo que periódicamente suceden hechos en los que se atenta contra incluso la vida de las personas, mencionar el caso del Puente Pío Nono, ahora se suma también los casos del Sename, bueno, y ni qué decir de las personas que quedaron sin ver tras el estallido social producto de los balines. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Qué pasa con el general director de Carabineros, el general Rosas, que permanece en la institución? Bueno, son varias acciones las que uno y yo particularmente he solicitado en la Cámara. Ayer tuvimos una reunión de comité en la que participé y obviamente el planteamiento de la revisión e investigación del estado del hogar, cuáles son las relaciones que allí se dan, qué tipo de acciones se implementan, cómo se ejecutan los planes y programas, cómo son las relaciones laborales que también allí existen, que no hay que descartarlas. En segundo término, revisar justamente la situación de salud de todos los niños. Es importantísimo tener claridad respecto de cuál es su condición sanitaria que ellos tienen y además las condiciones que funciona el hogar. Y en tercer término, por qué se toma la decisión respecto de llamar al SAMU y llamar a Carabineros, que la toma en definitiva. Y en último término, el accionar de Carabineros que tiene que ser también investigado acerca del procedimiento, acerca de por qué usar el armamento en contra de los niños y terminar ejecutando los disparos para poder apaciguar, entre comillas, la situación que allí estaba ocurriendo. Pero lo concreto es que finalmente resultan baleados dos niños en sus piernas, en sus extremidades inferiores, y eso tiene que tener una sanción, no puede pasar inmune, tiene que haberlo. Y tiene que haber también, yo digo, la salida del director general de Carabineros, porque él tiene la responsabilidad administrativa respecto de cómo se llevan a cabo los procedimientos en Carabineros. Esto no puede normalizarse, tiene que, por lo tanto, ser acucioso en respecto de la investigación, pero al mismo tiempo respecto a la sanción. Creo que el presidente de la República, el ministro del Interior, tiene una responsabilidad gigantesca, la responsabilidad política ahora de zanjar esta situación, porque no puede ser que un general de la República sea responsable de la salida de tres ministros del Interior. Eso no ocurre en ningún país del mundo y no hay democracia que la soporte. Entonces, definitivamente allí el que tiene que dar un paso al costado, el que tiene que salir por la responsabilidad administrativa que le cabe, es al director general de Carabineros, don Mario Rosa. ¿Por qué cree usted que el gobierno lo sigue manteniendo en el cargo, diputado Gastón Saavedra? ¿Por qué cree usted que pasó aquello cuando ya han salido ministros del Interior por lo mismo? Hay una defensa por parte del gobierno, uno tiene esa sensación, ¿no? Del general Rosas ha dicho que la salida del general Rosas no ayudaría en cambiar esta modalidad que está teniendo Carabineros para resguardar el orden público. Algo se ha visto, ¿no? En las últimas movilizaciones de que
se quedan en la retaguardia, después pues bien vuelven a operar, pero de todas maneras él permanece allí en el cargo. Mira, evidentemente Carabineros está pasando por el peor momento de su historia y creo que ha tocado a fondo todo lo que ha sido su estilo de gestión la aplicación de las medidas, las facultades que ellos tienen, hasta la ley orgánica. Creo que llegamos a un punto tal de la historia en donde tú tienes que aplicar una reingeniería y hacer todo de nuevo. No significa no tener policías, eso es otra cosa. Aquí tenemos que darnos un tiempo suficiente como nación para la construcción de una policía distinta a la que hoy día conocemos en su proceder, en su ley orgánica, en su constitución, en la forma como se designan, cómo se accede a la escuela, en fin, a los procesos de formación, cómo se incorporan variables filosóficas que son tremendamente importantes en la formación de los policías para el buen proceder. Eso hasta la hora no está. Entonces, si no empezamos ese proceso, la verdad es que vamos a hacer un continuo de torpezas, de actos brutales y que son condenables todos. Y que lo único dañado, en este caso han sido si tomamos un hito histórico, lo que pasó del 19 de octubre en adelante, todo lo que tiene que ver con la pérdida de la vista por el uso excesivo de la fuerza, por los balines, después vienen, en fin, una serie de hechos que son todos deleznables, con el maltrato a los jóvenes, lo que pasa en la Araucanía, lo que ocurre, bueno, lo que ocurrió en el Pío Nono y para terminar lo de ayer. Entonces, eso habla de un mal proceder de Carabineros que está reñido con estos tiempos en donde se requiere un comportamiento distinto y se requiere un proceder fundado en una filosofía distinta a la que hoy día tiene Carabineros. Ahora, diputado, leyendo declaraciones del ministro Delgado, del ministro del Interior, da quizás en el punto clave, ¿no? De lo que uno espera, ¿no? Por parte de una institución policial y por parte del Estado. El Estado está para proteger a los niños. Y por lo mismo, bueno, dice que solicita el máximo de información a todas las autoridades pertinentes. Y es ahí donde se está produciendo la falla, ¿no? En que el Estado no está cuidando a estos niños. Y le pregunto, y lo llevo también al proyecto del Sename, donde se despacha una iniciativa que al parecer tampoco cuenta con todos los requerimientos para que este servicio funcione de buena manera. Evidentemente tenemos una situación, esta frase vanía de los niños primero acá no está en ninguna parte. Entonces, si efectivamente queremos recuperar y queremos actuar en consecuencia como Estado para proteger a la niñez de nuestro país, se requiere un cambio total. Nosotros no podemos seguir con frases, no podemos seguir con discursos vacíos y banales, sino que tenemos que entrar a picar a fondo para que protejamos como Estado a todos estos niños que son vulnerados en sus derechos, que son tremendamente dañados en su ser, y eso requiere de un Estado actuante, pero de un Estado no indolente, no un Estado brutal, sino que requiere de un Estado que sea capaz de recoger las más profundas sensibilidades humanas para ponerlas a disposición de estos niños y recuperarlos, reinsertarlos, reeducarlos y al mismo tiempo engancharlos con las familias que también allí hay un punto que trabajar. Ellos no son solo la sociedad, alguien los trajo a este mundo y alguien tiene que comenzar a ser responsable de esto. O sea, es una tarea múltiple, no es solamente dejárselo al Servicio Nacional de Menores la tarea, o como se llamen adelante, sino que también usted tiene que abordar en términos múltiples lo que pasa con un niño, porque ese tiene una mamá, tendrá un papá, tendrá una familia hacia atrás, y usted hay que recomponer toda esa cadena de amor para poder entonces reinsertarlo. Ese es el punto de partida, ¿no? Ahí ese es el punto de partida, ¿no? El núcleo familiar, la familia, qué pasa con esa madre, qué pasa con ese padre, pues bien, no está el Estado tampoco está funcionando, hay un servicio especializado, tampoco está funcionando ese servicio, y la institución policial que debe resguardar aquellos derechos en esta ocasión tampoco funcionó. Y No para hay una red de finalizar, protección. no hay una No red hay de una red de protección. protección actuante con consecuencias que lleven más bien a la recuperación y a la superación del estado de exclusión que viven todos estos niños y niñas que están en estos hogares o centros, pero no debemos continuar por este mismo camino. Creo que ya también es otro de los puntos que la sociedad tiene que decir basta y cambiar, por lo tanto, el direccionamiento de estas políticas públicas para proteger de verdad, para recuperar, para reinsertar y para permitir entonces tener ciudadanos de bien a partir de un Estado actuante con toda su institucionalidad. Reitero, que tiene múltiples direcciones, no es unidireccional.
Sí, diputado, para finalizar, las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien aseguró que aquí el problema en Carabineros es que no hay responsabilidad de mando al interior de la institución, que ocurren los hechos, se culpa al carabinero puntual, se le da de baja, se detiene, se le formaliza, etcétera, pero que por detrás no hay jefaturas que de alguna manera asuman también aquellas responsabilidades. ¿Usted coincide con ese análisis? Coincido con el análisis, por eso que la postura nuestra, particular la mía y como bancada del Partido Socialista, es que hemos sido explícitos en esto. Nosotros pedimos la salida de quien es el responsable administrativo, primero y último, que es el director general de Carabineros. Acá esto no es un tema baladí. La actuación del policía ayer en el hogar de menores, eso obedece a una instrucción del mando, eso no es libre albedrío. No hay una situación que usted pudiera decir, mire, sabe que a mí se me ocurrió y yo, bueno, usé esto. No, sino que tiene que haber un instructivo y tiene que haber, por lo tanto, un continuo perfeccionamiento del accionar de Carabineros, cosa que no hemos visto de un buen tiempo a esta parte. Mm. Ya pues, diputado Gastón Saavedra, le agradecemos enormemente por este contacto. Queríamos conversar con usted, que conoce la zona, que conoce también este centro donde se registraron estos hechos tan lamentables, no tan preocupantes por lo demás. Así que estaremos atentos al curso de las investigaciones, de las indagaciones y ver si finalmente se toman decisiones en cuanto a las responsabilidades por este y otros casos. Tienen que tomarse responsabilidades. Creo que estamos en el momento exacto. Reitero todas las investigaciones sobre el funcionamiento del hogar, sobre el procedimiento carabinero y la salida del general Rosas. Creo que son los tres puntos principales que darían un pie inicial para ir superando todas estas situaciones engorrosas y que ojalá nunca como nación hubiéramos vivido, pero tenemos que enfrentarlas, tenemos que dar la cara en buscar cómo resolvemos este problema. Muy bien, pues diputado Gastón Saavedra, le agradecemos, que esté muy bien, buena jornada. Gracias, Gabriela, muy amable. Gracias. Era el diputado Gastón Saavedra, del Partido Socialista, que representa precisamente a la comuna de Talcahuano, comuna en la que se registraron estos lamentables hechos donde 2 niños dependientes del Sename fueron baleados por carabineros.